Hola, hola. Bueno, aquí ya nos conectamos desde Puri Puri Tales. Les quiero mandar un feliz viernes a todos. Estamos muy emocionados por este live. Eh, Estamos muy emocionados con este live porque de verdad que tenía tiempo que quería hacerlo con especialistas en lenguaje como Estela, que tenemos muchas dudas porque en ese momento de elegir los cuentos y los libros que queremos para que nuestros niños sean bilingües o trilingües, que ya nos contarán un poco. Voy a esperar que se conecte un poquito más de personas para agregarte, Estela. Siempre me interesó muchísimo este tema y esa fue una de las razones por qué nació Puri Puri, ¿no? Como que darles esa opción de tener ese contacto de cuentacuentos y música, que también ayuda muchísimo a nuestros hijos bilingües, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulos, voy a invitar aquí a Estela, que ya me hizo el request. Creciendo con Pasemos con esta ronda de información y preguntas que nos interesan muchísimo. A ver, sí, conectando. Hola, Hola. hola, espera, que me estoy poniendo, a ver si te Ahora, oigo por los auriculares, sí, ¿me escuchas ahora bien? sí. Sí, ¿y tú a mí? Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Sí, Bueno, muy Estela, bien. muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Estoy súper contenta. Y es que cuando conseguí tu cuento dije, no, o sea, esto está demasiado perfecto. Cuentos y lenguaje y aprendí eso, enseñar y guiar a nuestros peques para que sean bilingües o trilingües, me pareció ideal. Entonces, bueno, no sé si quieres que haga tu introducción, pero básicamente la puedes hacer tú también. Bueno, quería decirte que gracias a ti también por la invitación. Estoy muy, muy contenta también de poder hablar de estos temas que me apasionan y además que he visto que hay mucho, mucho interés realmente, ¿no? Han dejado ya muchas preguntas y bueno, estaremos Sí. hablando de bastantes cosas. Sí, no, no, ya he visto que es difícil porque hay de muchas edades también, pero yo veo que como que los que están más grandecitos siempre son los que más difíciles para que mantengan el idioma, ¿no? Ujú. Este, y Sí. motivarlos a que lean también en español. En el caso de nosotros que estamos aquí en Inglaterra, sé que viviste una temporada aquí también, o sea que conoces Sí, perfectamente cómo, sí, cómo es sí. el tema de la guerra de hablar los dos idiomas o más. Sí, sí. Y, y bueno, no, básicamente eso quería, antes de responder las preguntas de las personas que ya nos escribieron, saludos a todos los que se están conectando. Eh, Eso, pues que nos cuentes un poco, eh, ¿desde cuándo crees tú que deberíamos empezar a leer estos cuentos a nuestros pequeños, ¿no? Es como una pregunta súper básica, pero hay muchas mamás que yo he leído por ahí en muchos foros, me dicen, es que no le interesa, es que no le presta Ujú. atención, entonces como que lo dejan pasar y no... Y en verdad me parece súper importante que empieces desde lo más temprano posible, porque los libros no solamente son para adquirir lenguaje, sino también estimulación, ¿no? Con las imágenes y las ilustraciones. Entonces no sé si me quieras hablar Sí, un poquito de eso, que me sí, encanta. Ujú, sí, sí. Para responder esta pregunta, si acaso me presento brevemente. Yo soy ujú. logopeda infantil, ¿vale? Desde hace 20 años y entonces, en realidad, mi especialidad es, bueno, la atención precoz, es decir, las primeras edades, y también en lo que yo le llamo el método natural del lenguaje, que es una manera de ver la comunicación y el lenguaje con nuestros hijos, que es que a través de una serie de maneras de comunicarnos con ellos, vamos a ser capaces de favorecer su lenguaje, ¿no? Y estoy hablando de momento de un idioma, ¿eh? Aunque solo sea un idioma, ¿vale? Porque tengo también familias monolingües, ¿no? Que sus hijos tienen dificultades de lenguaje en el sentido, por ejemplo, que están tardando un poco más en empezar a hablar y tienen un idioma. Pero es verdad que la mayoría de mis familias son bilingües como mínimo o trilingües o más lenguas. Por el hecho principal que yo soy de Barcelona y aquí somos bilingües de nacimiento con el español y el catalán. Exacto, sí, sí. Y luego, además, que tengo la situación de que mi pareja es de Londres y entonces nuestro hijo es trilingüe porque tiene el español, el catalán y el inglés, ¿no? Y porque tengo atracción por las familias que hablan más de dos o tres lenguas, es verdad, y la mayoría, digamos, el 85% de familias con quien he trabajado y trabajo son multilingües, ¿no? Ujú.
Entonces, ya yendo hacia la pregunta, ¿no? El tema de los cuentos. Bueno, los cuentos son una maravilla para lo que tú dices, para desarrollar en general, o sea, para aprender, para disfrutar, sin tener la idea de aprender solo, ¿no? Disfrutar es una actividad magnífica en la que aprenden muchas, muchas cosas, ¿no? De cara al lenguaje, pues también es una actividad oro para el lenguaje, porque un cuento les va a llamar mucho la atención por sus imágenes bonitas, por esa historia que se cuenta, por todo lo que podemos hacer alrededor de una historia, de un cuento, ¿no? Entonces, realmente sí, se puede empezar a mirar cuentos con los bebés, bebés que ya tengan una atención, ¿no? Que sean capaces de fijarse en objetos, en imágenes, y por supuesto los cuentos para bebés, digamos 6, Sí. 7, 8 meses, Ujú. son muy sencillos, tienen Sí. unas imágenes muy claras. ¿Tienes alguno por ahí? Sí, tengo, o sea, por ejemplo, este es más para toddlers, como dicen aquí, que es un poquito más grandecito, pero también Sí, tenía como otra pregunta, que es nuestro amigo Spot. Este es sí. uno de los libros que yo creo que más se venden aquí en Inglaterra, no sé, me Ujú. atrevería a decirlo, pero Sí. les encanta porque tienen estas solapas, pero eso ya es cuando está un poquito más grande. Pero los de Ujú. bebés, que por ejemplo tenemos que aquí en Puri Puri, tienen poco texto, pero unas ilustraciones hermosas. Entonces, Claro. hay otros que siempre me dio curiosidad, que me lo recomendaron en una librería espectacular en Madrid, que es súper famosa. Este tipo de libros que son con rimas, que se llama uno 2 3 ¿qué ves? Y Ujú. este a mi hijo desde pequeñito le encantaba porque todo le sonaba como con música, ¿no? Claro. Todas las Ujú. palabras riman más las ilustraciones, ¿no? Entonces, es como Pedro, Pablo, Jacobo, Lobo, y así va, ¿no? Todo el libro, este es uno de mis favoritos también, de Calandraca. Y entonces no sé si tenías algo que, o sea, si me pudieras explicar un poco por qué este tipo de libros es importante para cuando están más jovencitos, más pequeñitos, bebés, de jugar con las rimas, que solo sean palabras, o sea, no sé si nos podrías explicar un poquito más Sí, de eso. sí, a ver, yo diría que lo que tú estás diciendo está súper bien, o sea que es verdad, a los niños pequeños les suele gustar cosas que hacen como rima, ¿no? Ujú. Es muy divertido, es como que les llama la atención, ¿no? Luego lo de las imágenes llamativas, bonitas, también los libros de bebé pueden ser esos de tela, pueden ser de plástico para meterlos en la bañera, pueden ser que los puedes colgar en el cochecito o allí donde lleves a tu bebé, ¿no? O sea, diferentes formatos. Pero sobre todo, la gracia es que a tu bebé le guste, a tu bebé o a tu niño pequeño le guste. Si le interesa, si se fija en las imágenes y le interesa, con eso ya empiezas. Entonces, a la pregunta esa de mamás que dicen, no, es que no le interesa. Bueno, espera, a ver, es un proceso. Hay veces que es verdad, quizás hay niños que les interesa más de manera natural, más rápido todo esto y otros no tanto, pero tendríamos que ver qué, qué contexto han tenido. Es decir, contexto me refiero a, han estado envueltos ya de libros de pequeños o no han visto tantos. Mm, Entonces, es un proceso de aprendizaje. ujú. Tenemos que ser muy pacientes, tenemos que darles tiempo a que se vayan pues interesando, ¿no? Seguro que con la cantidad de libros que hay, alguno siempre seguro le va a gustar a tu hijo. Y puede ser diferente que el que le gusta a otro, ¿no? Lo Sí. importante es que le guste. Y entonces diría más sobre el tema del texto. Por ejemplo, cuando son bebés, el texto puede ser así, muy sencillo o que tenga una rima o súper sencillo realmente, una historia muy, muy fácil, ¿no? Yo Ujú. pongo siempre el ejemplo del nuestro favorito, que era uno que se llama Sometimes, que es de un elefantito que tiene a su mamá, y es el elefantito, pues simplemente las páginas dice, en una página dice, sometimes you are good, sometimes you are bad, o sea, a veces eres bueno, a veces eres travieso, a veces estás limpio, a veces Ujú. estás sucio y se ve el elefante, ¿no? Sí. Eso es súper sencillo y el niño se puede sentir identificado, ¿no? Por un lado, es importante eso del texto, pero también una cosa muy importante que yo comento siempre es que a veces el texto no es tan importante, sino que lo importante es que se Eh, establezca. Eso lo leí en tu Instagram y me llamó muchísimo la atención. Y dije, pero
Claro, a veces los papás solo se fijan más en el texto cuando están más pequeños y a veces a algunos les gustan más las ilustraciones. Yo creo que debería haber como un balance de las dos cosas, ¿no? Y también como Sí, una sí, sí, decisión sí, personal de los papás. sí, Por ejemplo, yo que soy como promotora de mantener mi cultura aquí, la cultura latinoamericana, soy de Venezuela y lo desbordo por todos lados, me interesa ofrecer esos libros que tengan que ver con mi cultura. Entonces, y también hay muchos libros de canciones. Esos son para bebés, a mí me ujú, parece que son lo máximo. Entonces puedes hacer como juegos, eh, sí, juegas con las rimas, pero al mismo tiempo le estás enseñando tu cultura, tu lenguaje y un poquito más, ¿no? Y las ilustraciones también ayudan, ¿no? A hacer como juegos, totalmente. libros. Ujú, Eso, pero eso, no sí, sé, eh, un poco eso, un poco me expliques como por qué no es tan sí. importante a veces el texto al principio. No, no, al principio, en Mm, todos los casos, en mm, cualquier edad, el texto es importante y no mirar el texto también es importante, ok, porque cada manera de mirar cuentos o leer cuentos tiene unos objetivos distintos y vamos a conseguir cosas diferentes con nuestros hijos. Por ejemplo, si lo que queremos, además, es que, claro, yo siempre hablo desde la perspectiva de los niños que tienen dificultades de lenguaje o habla, mm, ¿vale? Aunque aplica a todos los niños, porque son cosas que favorecen el lenguaje. Y un niño, por mucho que no tenga ningún problema de lenguaje, algo que le favorece, pues no le va mal, también le va bien, ¿no? Aunque no tenga un problema, pero estamos haciendo algo que sí que le favorece. Pues con un niño con dificultades de lenguaje, es decir, que está tardando más en hablar, que le cuesta cuando habla, que le cuesta expresarse, o, segundo caso, que sería más el nuestro de hoy, segundas lenguas, cuando hay más de una lengua y quizás una de las dos lenguas está más por debajo. Puede ser el español por el hecho de vivir en Londres o en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? ujú. Pues esa lengua se tiene que potenciar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pues mira, cuando leemos a un niño, le leemos un cuento, estamos haciendo muchas cosas muy buenas, que son que el niño pues preste atención, que se fije en una historia, que entienda que hay una historia, que se emocione con los dibujos, con ese texto, un texto que está pensado para ser bonito y agradable de escuchar, pero la idea más es que el niño va a estar escuchando, va a estar absorbiendo, ¿no? Estará absorbiendo toda esa información. En cambio, por lo tanto, el niño no está hablando. Cuando nosotros queremos que el niño hable, porque es un niño que queremos que hable porque tiene dificultades, o bien porque queremos potenciar esa lengua que no está hablando tanto como la otra, lo Sí. que queremos es que hable. Y para que hable, está estudiado que lo mejor que podemos hacer es invitar a situaciones para que hable. Y en el caso de alrededor de los cuentos, la manera de hacerlo es pues invitar a hablar sobre el cuento. Entonces, no es tanto que tú leas un texto, es más, espera a ver qué hace tu hijo con ese cuento, qué es lo que le interesa a él. Lo que le va a interesar a él de ese cuento es lo que va a empezar a expresar. Mm, Entonces, puede ser que el cuento va sobre una cosa, lo que sea, pero él por algo le interesa más pues que esa imagen tiene algo que le gusta y lo señala o empieza a hablar sobre ello. Pues hablemos sobre ello. Hablemos sobre lo que el niño le está interesando, porque a través del interés del niño es cuando el niño aprende y sobre todo cuando más va a querer expresar. Entonces son dos cosas buenísimas, las dos van de la mano, leer, pero también dejar más la iniciativa del niño. ok, cuando te refieres a la iniciativa, bueno, por ejemplo, yo lo hago, yo no sé si está bien, porque también leí tu guía, que está buenísima, le digo que se metan en creciendo con las palabras, Estela tiene una guía para eso, acompañar y ayudar a nuestros pequeños a través de la lectura y juegos. Eh, es como, por ejemplo, hay un libro que a mi peque le gusta mucho, que se llama Dragones y Tacos, por ejemplo, y la palabra taco está por todos lados, ¿no? Y picante también, ¿no? Tacos picantes. Y a veces yo me quedo callada y él dice la última frase, ¿sabes? Entonces, no sé si eso a veces está bien, a veces está mal, porque no es hacer, leí en tu vida que no hacer tantas preguntas está bien, pero es inevitable, creo que uno lo hace inevitable. Mira, ¿qué te pareció el libro? ¿O qué crees tú que está pasando? O eso, no sé si podrías hablarnos un Sí, poco de si a esto es que te refieres, de decir, no me, déjalo que termine la frase o que simplemente ellos mismos expresen algo y nosotros nos agarremos por ahí para sacarle unas palabrillas.
no sé. Ujú. Las dos cosas me parece bien, que terminen la frase o que te esperes a ver qué va a decir, aceptar esa iniciativa. Sobre las preguntas, cuando digo no hacer demasiadas preguntas, quizás no se entiende en ese sentido. Yo cuando digo no hagas demasiadas preguntas, no son este tipo de preguntas que tú has hecho, que están muy bien, que son qué te Okay. ha parecido, ¿no? Porque es como que estás invitando realmente a hablar. Lo que pasa con las mamás que detectan dificultades de lenguaje o una lengua Mm, que que no está saliendo, empiezan a hacer demasiadas preguntas pero que no son muy buenas. Por ejemplo, preguntas muy cerradas o preguntas que ya saben la respuesta. La típica pregunta de preguntar de qué color es esto, quién es okay. este, cuando ya saben quién es, ¿no? ¿Quién es este personaje? Y ya lo han preguntado mil veces. Este tipo de preguntas no invita a realmente hablar al niño. Y Okay. además, no solo es eso, es que hacen muchas preguntas en el sentido de una detrás de la otra. Y eso es otra estrategia muy importante tener en cuenta con nuestros hijos, que es dejarles hablar. Si Ujú. nosotros queremos que hablen, hemos de dejar hablar. Es decir, podemos hacer una pregunta, pero entonces espera a ver qué te responde, ¿no? Y Claro. yo lo encuentro porque mi manera de trabajar es que yo analizo situaciones entre mamás e hijos y valoro, transcribo totalmente lo que está pasando allí y me encuentro que una mamá es capaz de hacer una pregunta tras otra, como tres o cuatro, y no haber dejado un espacio para que su hijo pudiera realmente tomar su turno. Eso es Claro. cuando digo, no hagas tantas preguntas, esa es la cosa. Y que otra manera también, que a veces es cierto que tendemos a hacer preguntas y solo se nos ocurre hacer preguntas, por eso también lo digo, porque es muy importante que en lugar de preguntas hagamos comentarios, simplemente. Exacto. O sea, yo sí, bueno, una vez tuve como estos dilemas de bilingüismo, ¿no? Como que enséñale tu lengua materna, o sea, el español o el castellano a tope en tu casa. Y muchas veces eh, están estas interferencias lingüísticas que me fascinó ese punto que quiero que lo hablemos. Eh, es, ¿qué hago si, por ejemplo, aquí está una pregunta de Lucila que la dejaba en el post, dice, yo tengo dos chicos y el mayor lee muy bien, les leo yo en español, pero el chico me corrige constantemente. No, mami, se dice así y lo dice en inglés. ¿Cómo le explico la diferencia de los idiomas? Creo que hay una mezcla ahí de esa pregunta, pero también Sí, la entiendo porque a veces tú le estás leyendo algo o diciéndole una frase en español y él te responde en inglés. ¿Qué es lo que se recomienda en ese momento? O sea, que hay como un favoritismo por el idioma donde estás viviendo porque es con lo que los niños se sienten más identificados, pero uno quiere que eso, pues que estén como al mismo nivel, que es difícil, sí, sí. expuestos al otro idioma, ¿no? Ujú. Mira, de esta, que lo tengo apuntado también aquí, de esta pregunta de esta mamá, primero, realmente, que dice, ¿cómo le explico la diferencia entre idiomas? Mm, Primero necesitaría saber qué edad tiene este. Dice que tiene dos chicos, uno es mayor que el otro, pero no sé qué edad tienen. Para mí, lo de explicar la diferencia de idiomas se hace desde muy, muy pequeño. Desde muy pequeño vas a decir, yo estoy hablando español, papá habla inglés o lo que pase por allí, ¿no? Vas a tener que explicar que tú hablas un idioma y los niños desde muy pequeños saben la diferencia entre lo que habla mamá, lo que habla papá, lo que se habla en el lugar donde viven, lo que habla la abuela, lo que habla todo el mundo. Desde muy pequeños saben perfectamente que son idiomas diferentes y saben diferenciarlo. O sea que la primera respuesta es, tienes que expresar que tú hablas un idioma y que tiene un nombre y que otra persona habla otro nombre. Eso es para empezar, ¿no? Porque ujú. dice que yo le leo español, el chico me corrige y me dice, no, mami, se dice así y lo dice en inglés. Eh, bueno, entonces le tiene que decir, bueno, sí, en inglés es así y yo lo estoy diciendo en español es así, Es- ¿vale? Y ya está, en este sentido. Y luego lo que tú dices de cómo hacer para que te respondan en el idioma, bueno, esto es un tema inmenso, no vamos a poder No, no, responderlo porque, yo sé que es sí, inmenso sí, porque, o sea, por ejemplo, tengo dos sobrinos, viven en Australia toda su vida y ya están un poco más grandes, ya están preadolescentes y hablan español. Tienen algunas dificultades, obviamente, en hablar, pero hablan español porque sabemos que, por ejemplo, muchos de las mamás, y yo creo que aparte de por preservar nuestro lenguaje, nuestra cultura, es porque los abuelos no hablan inglés. Entonces queremos que se comuniquen con nuestras familias que no hablan el segundo idioma, ¿no? Es algo importante. claro.
Y ellos, bueno, el caso es muy específico, toda la vida dice, en la casa se habla español y en la casa, afuera en inglés. Pero bueno, es inevitable que te contesten en el otro idioma. ¿Qué sugerencias tienes tú para eso? O sea, ¿cómo hago? A veces uno se queda como que, ¿en qué idioma le respondo? Básicamente, ¿no? Sí, 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 perfecto. Claro, pero esa es la historia, ¿no? Tú me has puesto el ejemplo de estos de Australia que han usado esa estrategia que se llama lengua minoritaria en casa, que Ok. significa que hablan español en casa y fuera es inglés. Entonces está súper bien definido y realmente esos niños, por supuesto, van a aprender español, aunque eso no quiere decir que pasen épocas que quizás no quieren hablarlo tanto, pero Ujú. entenderlo lo entienden. Entonces, ¿qué hacer para hablarlo? Ahora sigo, ¿eh? Pero quiero decir que esta estrategia de lengua minoritaria en casa es buena en general, porque claro, es la lengua minoritaria que de alguna manera se tiene que potenciar. ¿Y cómo, no, cómo mejor que en casa, ¿no? Que son nativos en esa lengua, ¿no? Entonces, el problema que hay es si realmente esa lengua minoritaria en casa se está haciendo siempre. Porque yo que conozco muchas familias multilingües, hacen en principio esta estrategia, pero no la hacen del todo. Es decir, a veces cambian al idioma mayoritario. Mm. Cuando hay cambios al idioma mayoritario, se tiene que valorar muy bien, porque si hay demasiados cambios al idioma mayoritario, ¿qué les estamos diciendo a nuestros hijos? Les estamos diciendo que ya te entiendo en el idioma mayoritario, Mm. que quizás no es tan importante el idioma minoritario. No sé, hay un montón de cosas que se tiene que ver familia por familia. Súper. Además, que la estrategia minoritaria en casa no es la única. Por ejemplo, yo no he hecho esta estrategia. Yo he hecho Ujú. yo un idioma, como mi pareja es de Londres, él hace otro idioma y en la comunidad tenemos en realidad el mismo de uno de los dos. Ok. ¿No? Entonces, por eso hubo un tiempo que el idioma de mi marido era el minoritario y hubo un tiempo cuando vivíamos en Londres que el mío era el minoritario, Exacto. ¿no? O sea, viviste las dos diferencias y aquí hay Sí, muchísimas sí, parejas, tengo montones de amigas, mamás aquí que tal cual, o sea, yo creo que eso, que el padre habla inglés y la mamá habla español, en mi caso, no, aquí hablamos español nada más, entonces, ¿hay alguna diferencia en esos niños? O sea, es sí, como... claro. Hay muchas, pueden haber un montón de diferencias. Ujú. Sí, cuando normalmente si la lengua en casa es una, claro, hay más peso. Es que es la lengua de casa, Mm. ¿vale? Cuando ya hay dos lenguas en casa, que una es la misma que la de fuera, ahí hay una que sí que es súper minoritaria y está en peligro, es decir, no en peligro, pero esa tiene que ser esa persona que tiene el peso de la responsabilidad de la única lengua, tiene que poner muy bien en práctica todas sus estrategias, ¿no? Pero Sí. bueno, básicamente, vamos a responder porque hay tanto que decir, lo que me dices, ¿no? ¿Qué hacer si de todas maneras tenemos esta estrategia bien hecha, pero nuestro hijo, y es muy normal, está en una comunidad que se habla otro idioma, estamos hablando en general del inglés en Ujú. estos casos, y viene a casa, por supuesto ha pasado el día, por ejemplo, en un colegio que se habla inglés o con sus amigos en inglés, viene a casa y nos dice cosas en inglés. Y es que es normal, porque está todo el día en inglés y está haciendo cosas que solo las sabe en inglés en realidad, porque la terminología, lo que habla en la escuela, no es lo mismo que hablamos en casa. Por lo tanto, hay muchas cosas que solo realmente saben inglés. ¿Qué hacer con eso? Bueno, pues entender esto, primero de todo, entenderlo y ser muy respetuosos y saber que esto es así. Y entonces, pues, intentar, pues, en realidad, devolver en el idioma que queremos potenciar, que en este caso estamos hablando del español, pues lo que nos dice de la escuela al español, ¿no? Porque en principio este niño sí que nos entiende, porque de pequeño ha estado inmerso en el español. Entonces, comprende perfectamente, hablarlo también bastante, pero le salen cosas, vocabulario en el otro idioma, porque es lo que está viviendo todo el día. Entonces, bueno, intentar hacer esas relaciones, nosotros en principio seguiremos hablando siempre en español, no responderemos en inglés, en principio, pero ya digo, es caso por caso, porque si nos encontramos con niños muy pequeños, que además
Puede ser que haya alguna dificultad de lenguaje, porque la dificultad de lenguaje se puede dar en niños monolingües y se puede dar en niños bilingües, que Ujú. podría haberse dado si solo tuvieran una lengua. No es porque hayan dos lenguas, sino que probablemente aquel niño hubiera tenido dificultades del lenguaje si solo hubiera tenido una lengua, porque el bilingüismo no causa ningún retraso del lenguaje. Con estos niños, claro, piensa una cosa, hay una estrategia muy, muy buena para favorecer el lenguaje, que es cuando nos dicen una palabra que no está bien dicha y tal, nosotras la devolvemos bien. Imagínate que nos dice, en vez de pelota, nos dice la pota, pota, dicen pota o dicen popa o algo así. Claro, lo mejor es decir, ah, la pelota, que pelota se parece a pota o a popa, ¿no? Ujú. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué pasa si nos dice ball, pero no lo dice bien tampoco? ¿Qué tenemos que hacer? Devolverle el modelo correcto en el idioma, que es en inglés, para ayudarle a conectar cómo se dice bien esa palabra en inglés, o hacer la traducción para que sepa Las dos palabras de una vez. claro, Yo creo que yo ¿qué soy es lo...? consciente, o sea, le digo, dice pelo, ball, y ahí también en español, Sí. ¿sabes? Se hace como Entonces, inconsciente. Mm. sí, exacto. ¿Qué hacer en este caso? Pues se va a tener que ver, caso por caso, porque si hay dificultades de lenguaje, tenemos que ir con más cuidados. Tenemos que tener en Mm. cuenta que necesita ayuda en ese lenguaje que el niño está más expresando en ese momento. Sí. Entonces, bueno, si no hablamos de dificultades de lenguaje, que no hay, ¿vale? Pero que le cuesta más usar esa lengua porque tiene la interferencia, por supuesto, de la otra. Normalmente la estrategia es no cambiar de idioma, porque lo entienden, Ok. entienden y van a estar conectando, pues cómo se dice eso en inglés con cómo se dice en la otra lengua, en As- español, por ejemplo. Parece súper útil que uno a veces lo hace inconscientemente y no sabemos que lo estamos haciendo bien, papás y mamás. Sí, 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 Este, sí, mira, por sí. aquí me preguntan, saludos a todos los que se están conectando. Dice, ¿es Hmm. posible que un niño de 9 años pueda ser bilingüe y no estuvo nunca interesado y ahora me pesa? Me dice Pat. O sea, Hmm. como que después ya a los 9 años sabemos, bueno, yo lo poco que sé desde aquí es que hasta los seis, desde que están bebés hasta 6 años están, es como que la mejor etapa para aprender todos los idiomas, que tienen una Ujú. elasticidad increíble para aprender más de dos, tres idiomas, ¿no? No sé, en Sí, el caso de ella, que su hijo es un poquito más grande o hija. Ujú. sí. Sí, a ver, las primeras edades son muy buenas a nivel de aprendizaje natural, lo que es el aprendizaje natural de los idiomas, ¿no? Del lenguaje y de los idiomas a los que estés expuesto. Realmente los niños en principio tienen gran facilidad para aprender dos, tres, cuatro lenguas simultáneamente y desde nacimiento. Pero no nos quedemos con estas edades. Realmente yo conozco muchos casos de éxito de niños mucho mayores que esas edades de 6 años, que han empezado a la primaria o que han hecho un traslado, se han trasladado de país y se han encontrado por primera vez con esa nueva lengua a mayores de 6 años, ¿no? 7, 8, 9 años, 10. Y increíblemente desarrollan un nivel buenísimo, si está bien hecho, si está bien hecho, si están bien integrados, si se hace bien todo, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta, esta madre, se tendría que ver, ¿no? ¿Y por qué dice que no ha estado interesado? ¿Qué ha significado eso exactamente? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo se le habló al niño? ¿Cómo estaban esas lenguas? No sé, hay tantas preguntas que se Sí, tienen que eso, hacer cada para poder... caso, cada hogar es un caso Sí, distinto y por eso, bueno, los invito a que sigan a Estela en Creciendo con las Palabras y si necesitan alguna consulta, ella está ahí para ayudarnos y también eso, que se bajen su guía de cuentos me parece fenomenal. Por aquí nos escriben, dice, mi hija tiene me gusta... cuatro Ay, años y perdona. medio, 4 años y medio. Cuando llegamos tenía 2 años y medio y no habla ni inglés ni español fluido, no forma oraciones de más de 3 palabras. Estamos en Gales, ¿qué recomiendas? Sí, pues a ver, tiene 4 años y medio y tenía 2 años y medio, no, claro, o sea, supuestamente entiendo que antes solo hablaban español y a los 2 años y medio van a Gales y entonces se introduce el inglés, pero que no está hablando bien en ninguno de los dos idiomas, ni en el español, que sería, claro, el idioma principal, que Ujú. sí que se ha estado desarrollando desde el principio.
Hombre, aquí ya se ven cosas que realmente tendrían que consultar con un especialista de lenguaje. Que el hecho de haber introducido una nueva lengua haya podido interferir, sí, puede ser en este caso, pero es que probablemente, lo que decía antes, aquí ya esta niño y niña, esta niña ya tendría quizás alguna dificultad de lenguaje en una sola lengua, porque si no el español se tendría que haber desarrollado bien. Y a los 2 años y medio, bueno, a los 2 años y medio, no más de 3 palabras. Hay muchos niños, a los 2 años y medio que no hacen más de 3 palabras. Por eso digo, tendrían que, para quedarse tranquilos, porque yo siempre lo digo, si hay una duda, si hay una preocupación, pregunta, siempre. Es decir, aunque hoy estoy escribiendo un montón sobre este tema, porque estoy escribiendo varios artículos para varias personas, precisamente, una revista y tal, y hablo de este tema. Bueno, después del live voy a colgar hoy un audio post un poco sobre este tema, de cuándo consultar. Esta semana me he encontrado con 2 madres que me han dicho, que les han dicho que tienen que esperar porque ya hablará, cuidado, no hablo más porque si no ocuparía mucho del live, lo dejo después, un audio post sobre mis reflexiones sobre lo de ya hablará, esperemos. Perdona, que soy... No, bueno, pero que me tocan la puerta en este momento, de verdad que... Ah, vale, es la puerta. Sí. Mira, te voy a dejar una pregunta. Dame un segundo, qué vergüenza, de verdad. Es que ese debe ser mi hijo que me está tocando la puerta, no vale. No, mira, hay una pregunta que me llamó mucho la atención de una amiga de aquí, de nuestra comunidad Latin Londres, Madeleine, que creo que la pudiste leer en los comentarios. Dice, ¿cómo Sí. hago para estimular a mi hija de 8 años a leer más en español? Me pasa mucho que a pesar de que le he comprado libros que son muy interesantes para ella, se niega en español. Dice que no los entiende, que le da dolor de cabeza. Y ella llegó aquí con 4 años y hablaba español, venía de Venezuela, en el caso de ella que la conozco. Y eso es como que ese rechazo al idioma, Sí. o sea, no, cosas que no, siempre me han Sí. llamado la atención, ¿no? Sí, esto se tiene que, otra vez, se tendría que valorar tantas cosas que han podido pasar con las lenguas allí, porque es muy importante tener en cuenta también nosotras, las madres, padres, que estamos transmitiendo esa cultura, esos valores, esa lengua materna, ¿de qué manera lo hacemos? Porque a veces, por querer preservar mucho nuestra lengua materna, a lo mejor estamos dando, es un ejemplo, no digo que ella, pero discursos un poco negativos en cuanto a lo mejor la otra lengua, como de Mm, menor importancia. O sea, pueden haber muchas cosas y no lo digo porque me lo invento, lo digo porque lo sé, ¿no? De esto se llama las actitudes lingüísticas que tenemos. Deberíamos ser muy respetuosos siempre con la diversidad lingüística. Entonces, por supuesto, nuestra lengua para nosotras es la más importante, pero todas las lenguas son importantes y más si son las lenguas que habla nuestro hijo o hija, que tiene varias. Para nuestro hijo o hija, las lenguas van a tomar lugar de una manera diferente que para nosotras, porque tiene otra vivencia y otra experiencia. Entonces, los niños, cuando van creciendo, van haciendo cambios. O sea, no porque con nuestro hijo pequeño ya vemos que ya habla, imagínate, las 2 lenguas, nos podemos ya relajar y decir, bueno, ya estamos, ya lo tenemos. No, porque cuando crecen van desarrollando más su personalidad y van teniendo sus opiniones, se van encontrando en realidad con quién están usando esa lengua y en general, en los casos que estamos hablando, esos niños, sus amigos son en inglés. ¿Y qué más importantes son los amigos cuando pasamos una cierta edad? La claro. mamá deja de ser la importante, pasa a ser importante más el igual. Entonces, la lengua de sus iguales. Sí, estoy haciendo un live, mi amor. Ese es mi peque. Este, Pues la lengua de sus iguales va a ser más importante. Entonces, eso de me da dolor de cabeza, cosas así, tendríamos que ver realmente qué quiere decir con eso. sí. Es Eh, interesante, no sé, yo creo mm, que depende de cada casa, ¿no? Y cada caso, pero sí, lo que dice lo de los amigos me parece que puede ser algo súper clave en uno de estos ejemplos, ¿no? sí, También
otra de las preguntas sobre los libros, eso que tú comentabas, que no solamente leamos libros para antes de dormir, eso me parece Así. súper clave. Este, que lo hagamos también, ¿sabes? Yo siempre lo hago de repente después de comer, para que quiero que se quede quieto, que esté un poco tranquilo, que haga la digestión o otros momentos también. Eso me pareció súper interesante de tu vida. No sé si nos quieres dar alguna otra recomendación con respecto a los Sí, momentos de lectura. Y también otra sí. pregunta que tenía, que te la pego un poco, es a veces cuando vamos a comprar los libros que compro mitad y mitad, algunos en inglés, algunos en español, o simplemente el tema que les interesa en ambos idiomas, ¿no? Ujú. Sí, mira, sobre lo de la lectura, pues es eso. Tiene que ver con aquello que decía antes de leer eh, versus mirar cuentos. A la noche es bueno leerles cuentos, porque lo que queremos es que estén ya relajados, a punto de ir a dormir y leemos una pequeña historia y ya está, ¿no? Pero si lo que queremos es usar los momentos de cuento como favorecedores de ese lenguaje o de esa lengua, no los queremos medio dormidos, los queremos activos. Por Claro. eso tenemos que escoger momentos del día para que ellos tomen la iniciativa y sean ellos los que estén explicando cosas, mostrando cosas y podamos establecer una comunicación, una conversación a través de esos cuentos. Eso por un lado. Y sobre lo de inglés o español, depende de la estrategia lingüística. Si, por ejemplo, queremos, somos nosotros los únicos que hablamos español en casa y Ujú. queremos potenciar el español, en realidad no haría ni falta tener libros en inglés. Falta no hace ninguna, porque el inglés ya lo tiene fuera, lo tendrá. Ahora, que lo queremos hacer porque nos gusta leer libros en inglés también, claro, ¿por qué no? Entonces, por ejemplo, pongo mi ejemplo, ¿eh? Yo nunca he tenido ninguna preocupación por las lenguas ni el lenguaje de mi hijo, porque he visto que todo iba maravillosamente. Ujú. Entonces, sí que es verdad, yo hablo en catalán con mi hijo, ¿vale? Esa es la lengua que yo transmito con mi hijo y nos comunicamos. Ujú. Hola, Hola. Entonces, yo normalmente leo en catalán, tenemos libros en catalán y leemos o miramos en catalán y hablamos en catalán. Pero he tenido muchísimos libros en inglés porque mi pareja es de inglés. Ujú. Entonces, como a mí como no tenía ninguna preocupación de mi hijo desarrollando las lenguas, también he leído mucho en inglés porque hay libros maravillosos y preciosos en inglés que no los encuentro ni en castellano ni en catalán. Eso Entonces, bueno, pasa mucho, ¿no? Que a veces también yo entiendo mucho que nosotros vendemos libros y entiendo, aquí los libros tienen unos precios muy accesibles. Entonces, claro, ya comprar libros en español a veces es un sacrificio que tenemos que hacer los padres aquí y bueno, tratamos siempre de traer alguna variedad que esté accesible, lo más que se pueda, pero bueno, es una sí, realidad que no está toda la librería claro, disponible aquí, pero por eso era sí, mi duda, ¿no? Como que hacer un sí. balance de los libros o nada que ver si ya va a leer todo, si va a estar expuesto en el cole o en el jardín infantil, solo comprar libros en español en casa. Me daba curiosidad Sí, la pregunta, no sé, ¿no? se puede, es lo que digo, si realmente lo que queremos es potenciar el español y somos solo nosotros los que vamos a hacer eso, pues los Ujú. libros podrían estar todos en español. Ok. Pero otra vez, si te apetece tener libros en inglés porque son súper chulos y bonitos y muy guays, pues también, me parece también bien, ¿no? Ujú. Um, luego también está esos niños que al principio, quizás, si la lengua de casa es el español y han estado mucho en casa y empiezan entonces lo que es la guardería, en esos momentos nuestro hijo tendrá el inglés mucho por debajo en esos momentos. Sí. Entonces, a lo mejor sí que se pueden leer algunos libros en inglés como para ayudar esa transición, para entender que él va a estar en un lugar donde todo es en inglés y entonces algunos, mira, le podemos leer un cuento en inglés y decir, ¿ves? Como lo que haces en tal sitio, ¿no? Pero eso es al principio. Luego, si realmente el niño ya está desarrollando las dos lenguas y el español solo está en casa, y vuelvo a repetir, no haría falta tener libros en inglés. Pero es al gusto de cada uno, realmente. Sí, no, no, me parecía interesante preguntarte eso. Y bueno, vamos a responder aquí otra pregunta de Isa. Dice, a ver, que no, ajá, me dice Mariela, perdón. Y mi hija tiene 4 años y medio y cuando
esto creo que ya la contestamos, no estoy segura. O es muy parecida a la pregunta. Dice, Sí, mi hija tiene 4 años y medio y cuando llegamos tenía 2 y medio y no habla fluido en ninguno de los dos idiomas. Eso le preocupaba. es como el que hemos respondido de que no Exacto. hacía frases de, bueno, de 3 palabras, sí, se parecía mucho a Sí, este. se parece mucho. Sí, Bueno, vamos a... sí. para los que me están preguntando, sí, estamos grabando el live y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en Puri Tales. Y hay otra que me dice, mi nena tiene 2 años y habla más inglés que español, pero cuenta y dice colores. Y algunas palabras, muy bien, mi amor, y algunas palabras en español. No es confuso para ella tratar de hablar dos idiomas a la vez. Es bueno hablarle a los dos significados a la vez. Muchas gracias de parte de Isa. Ujú. Sí, sí, me acuerdo de esta pregunta. Ujú, A ver, claro, a la vez, ¿qué significa? A la vez significa que tiene alguien que habla en español y alguien que habla en inglés, no que una misma persona hable en español y en inglés. ujú, Y esto lo digo porque realmente me pasó con una mamá, ujú. que en este caso era francés-español. Esa mamá estaba intentando, siempre que hablaba con su hijo, decir las cosas en español y en francés, como para darle el input de las dos cosas. Esto es inviable, esto Mm, no es bueno, porque el niño está sobresaturado de input. Está escuchando, por ejemplo, digo en inglés y en español, que es lo que sé, ball and pelota, y the book y el libro. No, 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 no. O sea, las personas tenemos que escoger la lengua en que queremos transmitir a nuestros hijos y en la que nos vamos a comunicar. Entonces, me imagino que esta mamá hablará español y tiene que estar en español con su hijo y luego ya habrá quien hable inglés. Esto no es confuso para un niño. Los niños entienden perfectamente que hay personas que hablan una lengua y otras personas hablan en la otra. Pero por eso digo que cada persona tiene que ser constante con esa lengua, porque hay mucha gente que mezcla y ahora hablo una lengua y luego hablo la otra y no tienen una estrategia fija y van mezclando. Eso sí que puede ser un poco confuso para el niño, que una misma persona, o mamá o papá, o mezcle los idiomas. Es mucho mejor que cada persona decida en qué idioma va a hablar la mayoría del tiempo. Eso no quiere decir, como hemos dicho antes un poco con los cuentos, que hayan ratos que, bueno, quizás explico un cuento en inglés, hacemos unas canciones en inglés, vale, pero mi comunicación 90% del tiempo es en español, ok. ¿vale? Eso no confunde al niño, al contrario, lo clarifica mucho, le deja muy, muy tranquilo y distinguiendo muy bien quién habla qué y qué idioma es cuál y todo muy bien definido para el niño. ¿Eh? O sea que esa es la respuesta. No sé si ha preguntado algo más. Sí, Sí, cuando dice es bueno hablarle los dos significados a la vez, no sé qué quiere decir exactamente, pero sí. si es eso que yo he dicho de esta mamá que conocí, que hablaba en las dos lenguas a la vez, es totalmente desaconsejable, es que totalmente, o sea, es Mm. que además es un estrés y un cansancio enorme para la madre. La madre está hablando en dos lenguas a la vez. No puede ser, ¿vale? Pero pasa, ¿eh? Lo sé que pasa. Entonces, otra cosa es que el niño, como dice que habla más en inglés, le diga cosas en inglés y ella le diga la palabra en español. Eso sí, eso está bien, es lo que hemos dicho antes al principio un poco, ¿no? Nuestro hijo nos dice cosas en inglés porque es lo que más en este momento tiene más por encima, el inglés está más por encima, y nosotros le devolvemos los mensajes en español para que vea la traducción, para que vea cómo se dice en español, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Estela. Me encanta este tipo de conversación. Tengo otras montones de preguntas, pero quiero aprovechar este espacio para que nos invites a tu curso este próximo marzo, Sí, el 13 de marzo, es el sábado. Si nos quieres contar un poco más de qué va, de cómo sí, podemos inscribirnos y saber un sí, poco más. gracias. Sí, el 13 de marzo hago la charla de juego y cuentos para hablar, que son dos situaciones ideales, igual que hemos hablado hoy mucho de los cuentos, el juego es otra de las situaciones ideales para favorecer el lenguaje de nuestro hijo o esa lengua que está por debajo, ¿no? Porque claro, cuando yo hablo favorecer el lenguaje, si hay solo uno, pues favorecemos ese lenguaje, ¿no?
pero cuando hay dos lenguas y una está por debajo, también tenemos que favorecer esa lengua. Y es lo mismo, es las mismas estrategias que usaríamos para una sola lengua, la usamos para esa lengua en Ujú. concreto. Las maneras de favorecer el lenguaje que yo hago a través de mi método natural de lenguaje es a través de acciones, actividades, momentos cotidianos de la vida diaria. O sea, No se hace a través, cocinando, limpiando, exacto, arreglando la ropa. potenciando las actividades cotidianas, exacto, Ujú. y luego además realmente dos momentos muy importantes en la vida de un niño, que es jugar y la otra es mirar cuentos, porque le da unos beneficios inmensos. Entonces voy a estar hablando de esos dos momentos, los juegos y los cuentos con nuestros hijos. Sobre todo estoy hablando de niños muy pequeños en esta charla, desde nacimiento. También es para mamás embarazadas que ya estén con ganas de saber más de todo esto, hasta más o menos los 2 años, que sería Ok. cuando los niños ya están diciendo sus primeras palabras, incluso puede que ya estén hablando pequeñas frases. Y si hay más de una lengua en juego, pues también. Y también entonces para mayores de 2 años que se detecta alguna dificultad de lenguaje, Ujú. porque entonces también sirven todas estas estrategias para niños más pequeños, pues para niños que tienen alguna dificultad. Entonces, la charla es online. Se pueden, mamá que estás aquí, puedes apuntarte a través de mi bio. Hay un enlace que va a, ya la verás, charla, juego y cuentos para hablar en marzo y te puedes apuntar directamente allí. Y bueno, y quería decir una cosa más, Marina, que es sobre, antes lo quería introducir, pero Ujú. yo formo parte también del equipo de red de apoyo a la crianza bilingüe, que Ujú. es, no sé si conoces la página, ¿la Sí, conoces? sí, Sí, le estuve echando un ojo. vale. Ujú. Allí somos seis profesionales de diferentes ámbitos, desde la logopedia, fonoaudiología, lingüística, psicología y comunicación. Todas somos mamás criando bilingüe o trilingüe, con una de las lenguas desde el español, en realidad es la que queremos preservar. Ujú. Y esa red de apoyo a la crianza bilingüe estamos dando un montón de información precisamente que responde a todas estas preguntas de hoy también, o al menos Buenísimo. bastantes de ellas. Yo te Muy, voy a muy hacer dos interesante. preguntas súper cortas. Que Sí. aquí, bueno, le llaman mutismo, cuando, por ejemplo, el peque va a la guardia y me dicen que no habla, por ejemplo, y en casa Mm, hablan como un loro. ujú, En estos casos, o sea, mm. sigo entendiendo, o sea, es como lo que tengo entendido es que es un poco de timidez, ¿no? Porque como no es su lengua, como que está Claro, dándose al claro. lugar. No sé qué recomendaciones tengas para casos muy genéricos, ¿no? O para investigar Sí, un poco más también. sí, sí, bueno, el mutismo es lo que se llama que hay, pues, no hablar, el mutismo selectivo en realidad se llama, es Ujú. no hablar. Y no hablar normalmente es en algunas circunstancias. Puede ser que sí que habla en casa, pero no habla con desconocidos o, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso que hay una, o sea, que son dos lenguas, aquí está clarísimo que el factor lengua está teniendo un peso. Él habla en casa, en cambio en el cole no habla en esa lengua. Bueno, se tiene que ver cuánto tiempo lleva en ese cole, con esa lengua. Es realmente un niño que no se siente seguro todavía en esta lengua, en esta segunda lengua. Hay niños que son muy perfeccionistas y que hasta que no se ven seguros y no se sienten que son capaces de comunicarse tal como ellos querrían o tal como lo hacen en la otra lengua, pues son niños que no se lanzan a hablar tan fácilmente. Entonces se quedan como más, pues eso, no hablando, ¿no? Mm. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta todo esto y que se le dé un entorno súper tranquilo, súper agradable, para que se sienta cómodo. Lo que tiene que sentirse es cómodo, que no hay presión, que vamos poco a poco, que va a ir, sobre todo si ya hace pues grupo con los otros niños, ya, pues ya empezará a querer hablar con sus iguales, ¿no? La maestra tiene que ser muy respetuosa con todo esto, entender. Me imagino que me estás hablando de allí, de Inglaterra. Sí. Muchas veces lo que pasa que con las maestras de allí, que normalmente son inglesas y ya está, bueno, algunas quizás no, pero
claro, no tienen en cuenta todo este tema del factor lenguas. Es que no lo tienen en cuenta, Y ni se les debería. pasa por la cabeza. Eso es algo que me ha sorprendido mucho aquí en Londres porque lo veo en Mm, foros y dicen, o sea, sí, vivimos en una ciudad multicultural donde sí, casi que, no sé, el 70%, me atrevería a decirlo, 60% de la clase de los niños tienen otros idiomas y a veces no ya. saben cómo afrontarlo. Entonces, No, 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 no. y No, no, entonces no uno hay le pregunta, mira, conocimiento. ¿será que practicamos en la casa algunos keywords y tal? O sea, y tratar de manejarlo con ellos, pero al final depende mucho en el lugar donde esté, ¿no? Entonces ahí es Mm. como viene la parte de madre preocupado, padre preocupado de qué hago en casa entonces, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, primero hablar con la maestra y que la maestra sepa estas cosas. Sería la maestra la que tiene que saber más, ¿no? Pero bueno, es verdad que desde casa podemos ayudar en este sentido, pues también a hablar del tema, hablar de que allí se habla otra lengua, que Ujú. poco a poco la irá aprendiendo, Hacer cambio. que sí, em, sí que se puede entonces, quizás, en este caso, yo lo que recomendaría. Mira, hay muchas veces problemas, dificultades que podríamos decir como emocionales o que cosas de cambios en la vida de un niño que son importantes. Imagínate el nacimiento de un hermano o mudarse de país, que son situaciones que pueden ser, bueno, son impactantes de alguna manera en la vida de un niño. Todo esto se puede trabajar para ayudar a esa transición precisamente con los cuentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la llegada de un hermanito, encontrar cuentos que vayan de que nace un hermanito es perfecto, porque explicas una historia que está relacionada con lo que le está pasando, la vivencia, ¿no? En este caso, pues podríamos buscar algún cuento, si existe, que seguro, porque hay tantos, que vaya sobre un niño que va a otro país y que va a otra escuela. Se podría buscar seguro. Yo, por ejemplo, tengo un cuento que le explicaba a mi hijo, que era de las dos, era un niño que tenía dos abuelas y una vivía precisamente en Gales, creo, y la otra vivía en Grecia. Una era griega y la otra inglesa. Entonces era, bueno, nos hacía mucha gracia porque mi hijo tiene una abuela de Londres y una abuela de Barcelona. Y entonces le encantaba este cuento. Entonces, buscar cuentos que tengan que ver con la vida del niño en momentos así difíciles o de cambios es muy importante, Sí, sí. una buena manera de abordarlo. No, me voy a poner a ello. Yo estoy poco a poco recomendando libros para situaciones y temas en específico que me encanta eso y siempre estoy buscando libros eso Qué de bien. Pues mano. a ver si lo buscas algo así, Sí, bueno, Marina. ahorita quiero como que de inmigración me gusta mucho también. Eso es un tema Ujú. que me parece interesante de entender de los orígenes de los padres que no son de aquí, por qué no somos de aquí, cómo a veces hablamos raro y es un poco la adaptación, ¿no? Para los Sí, pero bueno, nada, quiero darte un montón de gracias por tu tiempo, Estela. Disculpa que gracias me a ti. pegue, es un desastre. No, no, no. Bueno, Es estamos lo todavía, mejor del directo, este es así. un lockdown todavía bastante estricto Lo sé. y bueno, Ujú. estábamos ahí mitad afuera, mitad aquí. Y muchísimas Claro, gracias a todos los que se conectaron. Espero sí, que la información les sea útil y desde Puripuriteo siempre vamos a tratar de conectar personas como Estela para ayudarlos a que esta crianza bilingüe, a mantener nuestra lengua viva desde Inglaterra. ujú. Y bueno, ya saben, si tienen alguna consulta en específico, escríbanle a Estela, Creciendo con las Palabras. Está súper su Instagram, me encantó todo el contenido y bueno, ojalá podamos asistir a tu curso el próximo 13 de marzo para, para conocer cómo podemos ayudar a nuestros peques más al bilingüismo, hasta el trilingüismo. Es todo un reto, ¿verdad? Pero bueno, Muchas gracias, Marina. no, encanta. Encantada de estar aquí y la charla. Vale. Hasta pronto. Hasta pronto, chaito. Adiós.